Hoy he redactado un pequeño video lo más resumido posible si realmente quisieras aprender música antes que nada, antes que el solfeo mismo, antes de adquirir el instrumento y de hecho antes que cuadernos, libros, cursos online y sobre todo antes de que inviertas tu valiosísimo tiempo en este gran arte. Quizás sea buena idea que mires este video antes para que luego no te lleves sorpresas. Este video aplica para gente que va comenzando desde cero, gente de nivel intermedio, ya que he visto músicos que no comprenden cómo escuchar la música todavía y cómo hacer esas separaciones de instrumentos y de sonidos. Aplica también para músicos avanzados, cómo no. Y sin más preámbulo y enhorabuena, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por dónde es que debes de comenzar cuando quieres aprender música en general, ya sea tocar algún instrumento, aprender a cantar, tocar en el coro que tanto has querido tocar, tocar el piano, tocar la trompeta, comenzar con círculos en la guitarra, en fin? Estás desde cero y no tienes idea por dónde comenzar, y algún músico con experiencia te diría que debes de comenzar por el solfeo y pues sería buena idea, o también te dirá pues comienza con ejercicios en algún cuaderno pautado, nada mala la idea, o en el peor de los casos alguien te dirá que te compres tu instrumento de una vez, ya que la práctica es lo más importante de todo, y a la goma el solfeo, el entrenamiento de oído, etcétera, etcétera. Todas las recomendaciones que acabo de mencionar no son malas, de hecho son muy buenas, pero me he dado cuenta de una cosa con el pasar de los años. Resulta ser que para aprender en la música debemos tener un equilibrio entre tres habilidades o disciplinas en la música. En primera, y creo que sería la más importante, y es el entrenamiento de oído. En segunda, la práctica del instrumento, y en tercera, la lectura o el solfeo. Y ahora explicaré. El entrenamiento musical del oído es el responsable de que nos demos cuenta cuando algo está salido de orden musicalmente hablando. Este funciona algo así como el olfato en alguna comida rancia. Nos dice cuando algo no se escucha bien en una armonía o simplemente que vaya salido de tono. Y en algunos casos, cuando el oído está súper entrenado, uno se puede dar cuenta de quién está desafinado. Es como si, por ejemplo, van dos personas en un coche a toda velocidad. Una de ellas se da cuenta cuando el coche se comienza a deslizar por el exceso de velocidad y la otra ni en cuenta. Esa sería una buena analogía perfecta de alguien que tiene oído relativo, musical o entrenamiento de oído. En segundo, tenemos la práctica o el área responsable de que domines tu instrumento musical a tu gusto o necesidad. Podría ser tu voz al cantar, tu guitarra al tocar en ese coro que tanto has querido. Y en tercero y por último, la lectura, o mejor conocido como el solfeo, el área responsable de saber cómo leer una hoja musical o pauta de manera eficiente y sin trabarte tanto. Con lo que acabo de mencionar, me he dado cuenta que hay músicos o estudiantes que no tienen bien equilibradas estas tres habilidades o áreas de la música. Por ejemplo, hay músicos que saben leer o solfear bastante bien, pero no tienen el oído musical entrenado o tienen muy poco y por ende no entienden nada cuando escuchan una nota de diferente de la otra, no escuchan la diferencia. Otro ejemplo sería músicos que tienen perfecta práctica en su instrumento, pero no tienen entrenamiento de oído y para acabarla de fregar no saben leer tampoco. Por el otro lado, hay músicos que tienen mucho oído pero no saben leer y tienen mala práctica en su instrumento, y al matizarlo y expresarlo, que creo que es mejor tener este defecto o desbalance de todos los que acabamos de mencionar. Si me doy a entender y en términos simples, para comprender la música solo necesitaríamos comenzar por aprender a dominar estas tres habilidades, que aunque no sean de nivel muy avanzadas las tres, pero si las tienes balanceadas, el resultado será que la música nos resultará mucho más fácil de entenderla, tal como un paseo por el zoológico, pero con el pasaje gratis. Por lo tanto, opino que mientras parezca buena idea comenzar por educar o entrenar o enseñar a un músico nuevo a leer o aprender solfeo, o a practicar su instrumento cuando no entiende de notas, que tiene cero habilidad musical en su oído, sugiero que no son la manera ideal de enseñar o educar a un músico. Sobre todo si va comenzando desde cero, debemos de considerar que en la música hay expresiones y mil y tantas formas de tocar una melodía en cuanto a feeling, tempo y fraseos. Y aquí es donde voy a pausar un poco el video con un pequeño disclaimer con los músicos que van a la universidad, escuelas o conservatorios. Ahí sí no me meto, la verdad. Yo nunca he pisado una escuela de música y mi respeto para ellos. Casi todo lo que he aprendido lo he aprendido por mi cuenta y a base de escuchar y escuchar y escuchar
y escuchar música prácticamente toda mi vida. Géneros y géneros de música, así que si tú eres alguien que va a la escuela y tienes alguna buena idea que aportar, déjalo en los comentarios para los compañeros que están interesados en aprender. Bueno, ahora que hemos clarificado y entendido estas 3 habilidades que un músico de preferencia debería de tener, vayamos ahora sí a qué te recomiendo que comiences a hacer hoy si te gusta la música y si estás en serio en aprender. Y déjame decirte que no hay nada mejor que aprender estos 2 pasos sencillos: escuchar y observar. Así es, literalmente escuchar y observar es todo lo que un músico novato o inexperto debería de comenzar a hacer lo más pronto posible, incluso un músico que ya lleva tiempo si es que aún no ha practicado esto. Pero no tan rápido, comencemos con qué nos referimos con escuchar y te explico. Con escuchar me refiero a escuchar la música, pero desde otra perspectiva, analizar y hacer las separaciones de sonidos dentro de nuestro cerebro y comprender cosas tales como ritmo, melodía, bajo y armonías. Es como si nos pusiéramos unos anteojos especiales para ver algo de otra forma y desde otro ángulo. Escuchar de tal forma que puedas separar la música, los platillos de la batería, el bajo, los violines de fondo, las voces de coro, el piano, etc. De hecho, es la forma ideal que a mí me hubiera gustado aprender de la música. Aprender a escuchar y ver u observar lo que hace o cómo se comporta un músico con años de experiencia, porque de nada sirve que sepas leer una pauta pero también si la canción no lleva ese feeling que debe de llevar, como si lo estuviera tocando una inteligencia artificial o algo así. También puedes escuchar el sentimiento de una melodía que quiere interpretar amor, drama, suspenso, ira o rabia. Otro dato curioso es que está demostrado por neurólogos y varios estudios de la ciencia que por medio de MRIs, al ponérselas a pacientes y sometiéndolos a escuchar música, pone en función varias partes de nuestro cerebro, sobre todo si escuchamos música adecuada para el aprendizaje lento y eficiente, pondría a nuestro cerebro a trabajar un tipo de tiempo extra u overtime, si así lo quisieras llamar. Cuando escuchamos la música, nuestro cerebro toma el sonido, lo procesa y hace las separaciones para entender elementos tales como ritmo, melodía, para por fin juntarlas y crear esa experiencia de instrumentos al unísono. Todo este proceso se lleva a cabo en menos de un segundo o antes de que nuestro pie comience a pedalear el ritmo de la música que estamos escuchando. En realidad nuestro cerebro hace maravillas con la música, pero al aprender a tocar un instrumento musical disciplinadamente es otra historia. Es como una especie de workout completo o ejercicio de cuerpo completo para tu cerebro. Y creo que con esto podemos comprobar que si tú escuchas música no muy productiva o no muy brillante y muy sin sabor todo el tiempo, puede ser que tu mente no logre hacer estas conexiones por dentro, tales como oído relativo para identificar cuando cambiamos de una nota a otra, o para identificar notas desafinadas o imperfecciones en las armonías o las separaciones de instrumentos de la música. Esta puede ser la razón de por qué a los niños que les enseñan música ven muchas mejorías en su habla, tomas de decisiones o se vuelven súper hábiles en diversas actividades fuera de la música. Ahora, ¿cómo es que debemos de escuchar música de una manera más apropiada o cómo podemos hacer esto? Bueno, es muy sencillo, pero ahí te va. Si eres novato, quizás no comprendas de primero, pero mantén la calma. Después de varios intentos con distintas canciones, podrás escuchar todos los instrumentos de una canción, todos los instrumentos de fondo, el bajo y todo eso. Comencemos con escuchar la melodía principal del tema o canción. De alguna forma lograrás conectarse con la música, pero no te pierdas en el beat porque después todo lo demás se te pasará por alto y entonces no la vas a entender. Analiza también las voces, los coros de canto de la canción, los acordes, los arpegios también conocidos como las secuencias musicales o los muy mentados círculos de la guitarra. Esas que le dan contraste a una canción y que hacen que resalte tan preciosamente bien. Que me quieras un poco más. Y finalmente siente la música y analiza para que tu cerebro deduzca y pueda hacer estas separaciones de instrumentos dentro de ti. A veces los instrumentos estarán cargados a la derecha, a veces a la izquierda, dependiendo de cómo está la mezcla o el mix de la canción. Armonías también por lo regular se encuentran cargadas para un lado, o instrumentos tales como guitarra y violines. La voz y el bass y la batería por lo regular estarán siempre centrados en la mezcla o siempre a medias en el audio. Y pues a esta altura sí puedes ponerle atención al beat o el ritmo de la canción aunque te pierdas, porque eso nos llevará al siguiente paso. Una vez que puedas identificar todos estos
estos elementos, ahora trataremos de entender la música en 4 secciones. Tenemos ritmo, armonía, melodía y bajo, por lo general, que típicamente así sería en la mayoría de la música de Occidente. El ritmo por lo general vendría siendo la batería, bongos, congas o los platillos, etc. Las armonías serían las guitarras o el coro de fondo, los teclados de fondo o a veces también los violines. La melodía sería con lo que normalmente comienza una canción o lo que le da la figura principal o el ruidito o la figura que le da el instrumento al comenzar una canción. El bajo o el bass vendría siendo la tuba, el bajo eléctrico, en este caso podría venir siendo también la tambora o algo que sea de graves. Casi siempre los graves son el bajo o el bass. Realizar este ejercicio te tomará quizá algo de tiempo y algo de práctica, pero una vez que puedas hacer esto, la música te resultará muchísimo más fácil de entender, desde tonos, cambios de tonos, secuencias, introducciones, estribillos, etcétera, etcétera. Bueno, y más adelante voy a hacer un video de qué música recomiendo escuchar y qué no, para poder diferenciar la música buena y para que no pierdas tanto tu tiempo. Bueno, y por último, aprender a observar también es muy buena idea. Ver a un músico cómo tocar su instrumento te enseña mucho más que ni cualquier libro de solfeo, que ni cualquier nada. Como dije, darle todo ese sentido a una canción, a la música, al instrumento que toques, la tuba, lo que sea que toques, guitarra. Esto es universal y si no le das ese feeling, no importa qué canción estés tocando, cómo la estés tocando, en qué dificultad la estés tocando, no importa nada, porque como que es un mensaje que no logra llegar con la gente. Por eso digo que escuchar y observar es muy importante, y pues con eso nos daremos cuenta de muchas cosas, que hay canciones que tú escuchas a diario y que no te están haciendo nada bien o no te están enseñando más que nada, y por lo general la mayoría de la gente cree que cualquier tipo de música es buena para aprender, y pues sí, o sea, para aprenderse un círculo de una guitarra, pues entre más sencillo sea, mejor para un aprendiz, ¿no? Lo veo yo de esa manera, pero a largo plazo hay muchos músicos que solamente saben un círculo y es todo. No saben lo que es acordes de menor, acordes de disminuidos, de séptima, nada de estas cosas, ¿no? Y normalmente en la banda pues solamente usamos que la primera, segunda y tercera en la banda. En grupos, orquestas o cosas así, pues sí se usan un poco más de tonos y un poquito más de dificultad, un poquito más de chiste, aunque la gente pues no note a veces que esta canción la hicieron muy suave. Por eso es que ahora ves música en el radio que pues no lleva mucho arreglo, porque la gente se enfoca más en la voz de la canción, no tanto en un arreglo musical, aunque sí le ayuda mucho un arreglo musical a una canción, pero si tú quieres aprender es importante que no escuches música que no se recomienda. Como dije, más adelante voy a hacer un video, porque si no estaría larguísimo, como de media hora, y entonces estaría canijo. Pero bueno, ojalá este video les haya gustado y les sirva de mucho. Si te gustó el video y me regalas un pulgar arriba, te lo agradecería muchísimo. Y de regalo te voy a dejar una foto ahí de un gatito o de algo. No es cierto. Así es que mira el video las veces que sea necesario. Muchas gracias por ver hasta el final y chao.